¿Alguna vez a ustedes han vivido la experiencia de enojarse con Dios, de molestarse con Dios, de coger rabia contra Dios? Miren, nosotros cada vez que empezamos la celebración eucarística siempre decimos, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle a Dios perdón por cada uno de ellos. Y en ese proceso uno muchas veces piensa en las cosas que la gente nos ha hecho a nosotros o las cosas que nosotros le hemos hecho a la gente. Y normalmente pensamos en la reconciliación de nosotros. Voy a decir una cosa que puede sonar bastante extraña, porque normalmente nunca se plantea de esa forma. Y es, usted cuando se levanta, cuando ora, ¿alguna vez se ha puesto a pensar que también con Dios es necesario reconciliarse? Y que incluso, así como nosotros le decimos a Él, perdónanos, ha habido momentos de rabia en los cuales uno ha considerado que Él ha sido culpable de nuestras tristezas, de nuestras desgracias, de la muerte de personas que amamos. Lo hemos culpado a Él. Y que a lo mejor es necesario decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo muchas veces sentí que tú eres el culpable de esta situación. También necesito reconciliarme contigo y yo te perdono hoy. Eso puede resultar muy extraño, pero es una actitud muy reconciliadora. Porque al final, si nosotros hemos vivido experiencias de esas, que creo que no voy a decir que todos, pero sí la inmensa mayoría, en los cuales uno esperaba un resultado, uno esperaba que algún enfermo de la casa se sanara y se murió. Yo sé que hay mucha gente hoy que no es atea, aunque digan que son ateos. Hoy hay mucha gente que sencillamente tiene mucha rabia contra Dios. Y al tener rabia contra Él, lo niegan. Dicen es que Dios no existe. Pero no es ateísmo, es rabia. Y cuando hay rabia hay negación. Lo que pasa es que eso no siempre se identifica así y nos da mucho miedo decir que en el fondo lo que tenemos es muchísima rabia contra el Señor. Pero alguna vez lo aprendí, la importancia que tiene el decirle al Señor, cuando hemos creído que Él es el culpable, yo te perdono hoy. Porque en la medida en que yo sienta que también te puedo perdonar, yo me puedo reconciliar contigo. Porque no es sencillamente que tú me perdones si yo sigo teniendo rabia contra ti. Yo necesito que mi rabia contra ti también desaparezca. Porque a veces a Dios lo vemos como una amenaza. Hay mucha gente que ve a Dios amenazante para su forma de vivir. Muchas personas consideran que Dios cuestiona su forma de vivir. Y generalmente a las personas no les gusta que nadie cuestione su forma de vivir. Cada quien quiere vivir como quiere. Es que es mi estilo de vida. Así soy yo, así me gusta. Y nadie tiene que venir a decirme a mí cómo tengo yo que vivir mi vida. Y si uno siente que Dios le dice a uno, así no es, pues entonces uno se molesta con Él. Pero ¿por qué tienes tú que venir a prohibirme? Prefiero más bien negarte y decir que tú no existes. ¿O qué pasa cuando nosotros tenemos cierta estructura mental religiosa en nuestra cabeza que hemos montado desde niños? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir de cierta forma nuestra religión, nuestra religiosidad? Una religión muy a nuestra manera, a nuestro estilo, como a mí me gusta, llena de este tipo de prácticas. Y entonces empieza uno a conocer al Señor y se da uno cuenta que la forma como Dios quiere que uno viva la relación con Él es distinta a como uno la está llevando. ¿Qué creen ustedes que pasó con Jesús cuando hablaba a los judíos las cosas que decía? Los judíos se escandalizaban, primero porque llamaba a Dios papá. Eso para ellos fue muy chocante. ¿Cómo así que papá? A Dios no se le puede llamar papá. Y cuando alguien está acostumbrado a no llamar papá a Dios y otro viene y le dice, es que Dios es papá, llámalo papá,
El otro dice, pero tú, ¿por qué tienes que venir a decirme cómo tiene que ser mi relación con él? Yo lo llamo como a mí me dé la gana y no lo voy a llamar papá y punto. Miren, hoy la primera lectura nos habla a nosotros de la conversión del apóstol Pablo, cómo fue la caída, el proceso de Pablo para poder llegar hasta Cristo. Pablo era un hombre que tenía en su cabeza toda una estructura religiosa de formación judía. Pablo era un conocedor muy profundo de la Sagrada Escritura. Pablo conocía muy bien la ley de Moisés, conocía a los profetas, los conocía perfectamente. Y Pablo un día siente que Jesús se convierte en una amenaza para su manera de vivir la fe. Y al ver amenazada su fe, porque eso era Jesús para Pablo, Pablo decide perseguir a todos aquellos que estaban en el nuevo camino de Jesús. Dice, no es posible que venga ahorita a imponerse una nueva manera de vivir la relación con Dios cuando ya nosotros la tenemos montada. Y así es como tiene que ser, como yo lo aprendí desde niño, porque yo he sido judío toda mi vida. Y Pablo decide perseguir a la iglesia de Cristo y a todos los discípulos de Jesús. Pablo, ¿qué sentía contra Jesús en ese momento? Rabia, muchísima rabia. Jesús era para Pablo amenazante. Yo no puedo permitir que este hombre que murió venga a amenazar mi fe judaica. Necesito perseguirlos y acabar como sea esta nueva forma de vivir. Y un día Pablo se encuentra cara a cara con Jesús. Y Pablo reconoce que se ha equivocado. Cae. ¿Cae de qué? No se sabe. La gente dice que un caballo. La Biblia no dice que se cayó de un caballo. Dice Pablo cae. ¿Cae de qué? Pablo cae de muchas cosas. La caída de Pablo no es un tropiezo como que se fue al suelo. Vamos más allá de eso. La caída de Pablo tiene que ver mucho con lo que en la cabeza hay, con lo que en el corazón hay, con lo que en la forma de vivir hay. Hasta que uno no caiga de muchas cosas que necesita caer de donde uno mantiene levantado, uno no puede vivir una nueva manera. Las caídas muchas veces son necesarias, porque cuando uno no vive a ras del suelo, sino que uno mantiene encaramado en la cima, claro, la perspectiva de la cima es muy distinta a cuando uno está pisando el suelo. Siempre el que ve desde arriba ve a todo mundo pequeñito, distinto, insignificante. Pero el que ve a ras del suelo ve a todo mundo semejante, igual a mí. El respeto al otro tiene que ver muchísimo del lugar donde uno está montado. Mientras usted se encarame, mientras más alto se encarame, mientras más arriba esté, más va a ver pequeñita a la gente, más insignificante va a ver a la gente. Por eso las caídas lo cogen a uno y lo aterrizan, lo vuelven a la realidad. Y Pablo finalmente queda seducido. Esa palabra es muy linda. Queda seducido por el Señor. ¿Ustedes alguna vez han hecho algo para seducir a alguien? Ustedes saben que cuando a uno le gusta una persona, uno seduce. Bien por su olor, bien por su forma de vestir, bien por su forma de hablar, bien por su forma de mirar. Todas esas son tácticas de seducción. Hay gente que cuando quiere seducir habla pausado, bonito, poético, florido.
Si la otra persona se estimula fácilmente a través del olfato, pues sabe que le gustan las lociones que huelan rico y entonces seduce a través del olfato. O la ropa. Hay gente que seduce con ropa. Pablo queda seducido por Jesús, porque la seducción, ¿a dónde lleva? La seducción lleva al enamoramiento y el enamoramiento conduce al amor. Antes de llegar al amor uno seduce. Y el Señor, antes de que nosotros empecemos a amarlo, nos seduce. Por eso el profeta Jeremías va a decir esta frase: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me enamoraste. Miren, la fe lo lleva a uno al enamoramiento, a decir el Señor es lo más bello, lo más lindo que hay en mi vida. Ahí es donde uno siente que el Señor es el primero en la vida de uno y que de ese puesto no es capaz de derrumbarlo nadie. Y entonces pasan de tener rabia contra el Señor como la tenía Pablo, porque Pablo tenía mucha rabia contra Jesús, a quedar seducido por Jesús. Y aquel a quien antes perseguía, ahora lo defiende con su vida. ¿Quién defiende su fe? ¿Quién defiende a Jesús? ¿Quién es capaz de defender a Jesús con su vida? Solo aquel que ha sido seducido por él. De resto no. Un simple creyente no defiende la vida, no defiende su fe con la vida, no la defiende. Por eso hay creyentes que ante la amenaza apostatan, reniegan. Pero cuando la persona está seducida, está convencida. Y sacar a alguien de su convicción de fe es imposible. Prefiere morir antes que renegar. Y en esos procesos de enamoramiento, claro, están los roces, las dificultades, las rabias de las que les hablaba al principio. Cuando uno espera algo del enamorado y no es lo que, y uno no recibe lo que está esperando. Es que yo estaba esperando del Señor esto, es que yo estaba esperando este trabajo y no me llegó. Es que yo cogí mucha rabia con él. Es que yo esperaba que mi abuelita no se muriera y se murió y yo cogí mucha rabia con él. Y tantas cosas que uno vive en su vida que le hacen coger rabia contra el Señor. Pero que en la reconciliación, el enamoramiento y el amor se renueva. Por eso hay días en los cuales uno delante del Santísimo tiene que decirle al Señor: sabes que yo contigo he tenido muchas rabias todos estos días. Me sentí molesto, me sentí defraudado, me sentí decepcionado, me sentí desesperanzado, pero quieres que te diga algo, yo me reconcilio hoy contigo y quiero renovarte mi amor. Y aquí estoy otra vez para decirte que te amo. Eso es fe. Amén.